José Luiz Zapatero, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, nossa sessão especial do Tutameia. Gostaríamos de saber a razão da sua visita ao Brasil, num momento tão delicado politicamente, às vésperas de uma eleição em que o presidente Lula está preso, há uma situação, o senhor conhece bem o presidente Lula, gostaria que o senhor falasse da sua visão do Brasil hoje. Estoy en Sao Paulo, en Brasil, porque he venido a unas jornadas de la fundación del Partido de los Trabajadores, del PT, sobre democracia, globalización, neoliberalismo, capitalismo, el tema de nuestro tiempo. Brasil está en una especie de paréntesis político, un paréntesis que se arrastra desde un sorprendente impeachment y que ha tenido como también hecho sorprendente y relevante el encarcelamiento del presidente Lula da Silva. He expresado y reitero mi afecto, mi confianza y un gran recuerdo del tiempo durante casi 8 años que compartí siendo el presidente de Brasil y yo presidente del Gobierno de España. Especialmente con 3 hitos que ya son marca Lula. Y lo que es más importante, son marca Brasil. Uno, Lula actuó un cambio en la lucha de la comunidad internacional contra la pobreza, contra la miseria. 2, Lula aceleró, muy especialmente por la fuerza que se fue imponiendo a lo que arrancaba en la cumbre de Río, la sensibilidad contra el cambio climático. Y 3, Lula es alma de los BRICS, de un nuevo actor en un mundo multilateral aún por construir. Es decir, es un gran referente y Brasil llegó a la plenitud como un gran actor internacional con Lula da Silva. Ahora esperemos que estas elecciones que hay por delante sean el fin del paréntesis y el reencuentro de Brasil con la comunidad internacional. Confío en que el acto de inteligencia política y de actitud democrática de Lula y del PT, los petistas, como son conocidos, para abrir paso a un nuevo candidato, a Fernando Haddad, sea también un acto positivo para la consolidación, para el reforzamiento de la democracia en Brasil. Los brasileños son ciudadanos que tienen una plena conciencia de que la democracia es que el poder les pertenece y tengo el convencimiento de que lo van a ejercer en este proceso electoral. O senhor falou que esperava que o Brasil, retomando a democracia, voltasse ao cenário internacional. Nesse período de golpe, o Brasil se afastou do cenário internacional, perdeu importância? Sin duda, claro, un impeachment que sorprendió al mundo democrático, generó una perplejidad porque los motivos que se pusieron encima de la mesa, pues en fin, no responden a las reglas de los países que conocemos como la comunidad democrática, sorpresa. Y luego, pues claro, el tener un presidente temporal, no elegido por el pueblo, hacia un país más débil. Por eso mi idea de que Brasil ha estado en un paréntesis en la comunidad internacional. O sea, y la comunidad internacional está esperando de nuevo a Brasil porque es un país fundamental. Es el país más importante de toda Iberoamérica, es el país referente de los emergentes no asiáticos, y por tanto tiene una capacidad de ser triángulo, vértice de un diálogo entre Occidente y Oriente. Esto es decisivo. Ontem o senhor disse que o que acontece no Brasil tem repercussão no mundo inteiro. Quer dizer, e hoje o senhor está de novo falando da importância do Brasil. Agora, o que aconteceu no Brasil tem ligação com um movimento maior que está acontecendo no mundo de avanço ou de
neoliberalismo, das finanças. Como é que o senhor vê o que aconteceu no Brasil com essa dinâmica global? Hay un hecho incuestionable y es que la crisis financiera de 2008 ha provocado un movimiento telúrico, un seísmo político y económico. Y cuando esto se produce, las democracias se han visto sacudidas, ¿no? Siempre hay quienes no les gusta la democracia porque defienden menos sus intereses y entonces entran a jugar activamente. Y es verdad que hay una parte de los ciudadanos que se sienten pues, que han bajado los brazos, seguramente porque la consecuencia de la crisis ha sido menos trabajo, menos prestaciones sociales y, por tanto, se aprovecha de una manera muy decidida lo que puede ser una actitud de los que no tienen gran fe en la democracia porque en fin, no les importan los valores globales, las libertades de la gente, los derechos democráticos que solo con democracia se van consiguiendo, los derechos sociales, sino que les importan pues, básicamente sus intereses. Estamos en un momento en que todavía esto no se ha decantado bien. Es decir, las consecuencias de la crisis, que ya dura hace 10 años, pero todavía la tierra no se ha sentado. Esto es como un terremoto. Todavía estamos en las réplicas del gran terremoto que fue en el sistema económico y en el sistema político mundial la crisis de 2008. Todavía estamos con las réplicas y no se ha sentado. Y yo creo que no volveremos a tener una cierta claridad de ideas y posibilidades de retomar lo que la comunidad internacional debe hacer, que es ir a un proceso de mucha más integración y de más unión en la regulación de los mercados, en la lucha contra el cambio climático, en la lucha contra la pobreza, es decir, conformar una organización más poderosa o fortalecer la de Naciones Unidas para cumplir los objetivos del desarrollo sostenible. Esto me temo que hasta que no veamos qué pasa en las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, hasta que alguien distinto a Trump esté al frente de la primera potencia mundial, no se empezará a clarificar. Y vamos a vivir todavía un tiempo, por tanto, de inquietud. Lo que es importante es que país a país y región a región se vayan recuperando las políticas, uno, de que la comunidad internacional se haga cargo de los asuntos globales, la comunidad política internacional, y no lo deje al albur de las grandes corporaciones. Esto es esencial, como hemos visto en la crisis. Y dos, que esas políticas públicas, encarnadas por gobiernos que deben ser progresistas, entre sí afiancen mucho más la agenda de izquierdas que ha de tener. Por eso es tan importante lo de México, por eso es tan importante que Brasil, o sea, si después de México Brasil gana la izquierda, va a cambiar todo, no solo en la región. ¿Va a cambiar todo? Va a cambiar todo, sí, porque habrá dos grandes países, no olvidemos que estos dos países juntos son el doble casi que Rusia, ¿no? De habitantes, son dos grandes países y si tienen presidentes con fuerza, con liderazgo, va a cambiar todo. No olvidemos que ahora ya España tiene un gobierno de izquierdas, que es muy importante en Europa, que es muy importante de cara a Latinoamérica y, por tanto, será la antesala de un cambio. Portugal, claro. Portugal y deben de nacer ahí un nuevo eje, Europa-Latinoamérica, de las fuerzas progresistas, de los gobiernos de izquierdas, para que el lenguaje universal sea distinto. Esse novo eixo, ele pode ser contrapeso ao que a gente está vendo hoje em eleições na Europa, de avanço de partidos de ultradireita y mesmo nazistas? Claro, es verdad que en Europa las consecuencias de la crisis en el mapa político han provocado la emergencia en algunos países de fuerzas xenófobas
lamentablemente, lo más lamentable que hay es usar un discurso político en contra de la inmigración. A mí es personalmente el discurso que más me revuelve mis entrañas, porque es usar la desesperanza, la debilidad, la pobreza de los seres humanos y usarla justo contra aquellos que no tienen tu color de piel, que no tienen tu origen, que no tienen tu raza. Creo que son las peores lecciones que podemos observar. Es verdad que han progresado en Europa, me preocupa Italia. El resto de los países sí han aumentado, han llegado al 15%, pero bueno, es un 15%. Es decir, yo creo que los valores republicanos son mayoritarios, todavía hoy claramente mayoritarios en Europa. Más allá de lo que han hecho los británicos, del Brexit, que, en fin, creo que se arrepentirán. Creo que se arrepentirán. El Brexit es una reacción torpe a un malestar difuso. Una reacción de quien se cree todavía un gran poder en el mundo. Bien, su decisión, pero en mi opinión es que se arrepentirán. Si algo sabemos, si algo de las certezas que tenemos en el tiempo que nos ha tocado vivir, es que los procesos de integración, de unión, de fortalecer uniones regionales, comunidad política internacional, es imprescindible, imprescindible, porque los movimientos de capitales son globales y van a serlo. Los movimientos de mercancías son globales y van a serlo. La difusión y la comunicación de la información es global y va a serlo. Y los movimientos migratorios y los problemas de las personas que más sufren son globales, van a incrementarse y es indiscutible, hagamos lo que hagamos. Por tanto, tiene que haber una política global, tiene que haber una etapa que se empieza a construir donde las instituciones internacionales, o algunas de las que hay, asuman más poder y los Estados asuman que tienen que ceder ese poder y que si no su soberanía será una soberanía de papel. Hoy está comprobando Argentina. Argentina, cada país defender su moneda propia le va a costar mucho. El euro se puede defender, el dólar se puede defender, la moneda china se defiende, porque son grandes potencias, pero una moneda de un país normal, mediano, le va a costar mucho. ¿Y senhor acredita que a ONU tem condições de assumir esse papel aí de yo creo que Naciones Unidas solo si hace una reforma, que llevamos prácticamente desde principios del siglo luchando por la reforma. El presidente Lula fue uno de los actores que luchó por la reforma, está también en paréntesis esa reforma de Naciones Unidas. La otra gran institución que en mi experiencia he vivido y he visto que puede cumplir un cierto papel es el G20, el G20, donde, por cierto, Brasil ha jugado también un papel importante. El G20, que ahora se reúne, por cierto, en Argentina. Bueno, ahí hay un embrión, ahí hay un núcleo que tiene cierta capacidad. Sabemos que tiene una representación discutible, porque está conformado como está conformado, en cuanto a su legitimidad democrática, pero es lo que tenemos. Yo abogaría por integrar el G20 en Naciones Unidas de una forma directa, hacerlo más representativo globalmente y conformarlo en los grandes temas, porque Naciones Unidas, hombre, es evidente que Naciones Unidas tiene la misión de la paz, que cumple con dificultades, ¿no? Arbitrar el Consejo de Seguridad, tiene la misión de ser, sin duda alguna, la institución internacional que más hace en favor de la lucha contra la pobreza, y de los derechos humanos, pero la gobernanza económica global no tiene capacidad, porque deben estar muy implicados los gobiernos y, sin duda, el G20. Es muy importante seguir las conclusiones del G20. Ahí hay un embrión de lo que puede ser una cierta gobernanza mundial. Como sucede en este tipo de instituciones,
el proceso es lento. Primero aparecen como recomendaciones, aparece como, en fin, una especie de textos que no tienen carácter vinculante. Seguramente con el tiempo irá adquiriendo una fortaleza mayor. A situação da América Latina. A América Latina passa por essa crise, muita mudança política, e há a situação da Venezuela, que o senhor tem acompanhado, e há pela primeira vez um presidente americano falou em uma intervenção militar na América. Y esta mañana he leído que el secretario general de la OEA, el señor Almagro, ha hablado de la posibilidad de una intervención militar. Sim. Como é que o senhor avalia essa situação? A questão do embargo, enfim. Es decir, es bueno que los que nos escuchan y los que nos vean y los que nos lean sepan que desde hace más de 3 años estoy en una tarea de diálogo, de paz preventiva. Paz preventiva, sí. A Bush le gustaba la guerra preventiva, a mí me gusta la paz preventiva. En Venezuela. He viajado 34 veces desde Madrid a Caracas en 3 años. Por tanto, conozco muy bien la evolución de lo que ha sucedido. Hoy, cuando he oído al secretario general de la OEA, he tenido una doble sensación. La primera de preocupación y la segunda que me he resistido a pensar en estos años que había intención o planes de una intervención militar. A pesar de que mucha gente me lo decía. Yo siempre descreía que las etapas de intervenciones militares o de golpes inducidos o provocados en Latinoamérica era ya pasado. Por cierto, a lo mejor hemos perdido la conciencia y la memoria. Es el peor pasado de Latinoamérica y para Latinoamérica. Intervenciones y golpes que destrozaron países, se llevaron por delante miles y miles de vidas humanas para nada. Venezuela es como la gran obsesión colectiva. Es la gran obsesión de muchos actores internacionales, hasta un punto que a mí me ha quitado el sueño muchas veces de poder entenderlo. Es verdad que he hecho una tarea y hago una tarea muy en solitario, pero soy incapaz de entender cómo hay tanta obsesión. Primero, cómo todo el mundo se permite calificar al gobierno, calificar a Venezuela o descalificar, hacer una injerencia continua, decir lo que tienen que hacer y no tienen que hacer, pedir sanciones, países hermanos, amigos, y siempre negar la vía del diálogo, del encuentro, de intentar acercar posturas, es verdad, antagónicas, que existen desde hace 20 y tantos o 30 años en Venezuela. Es cierto, es así. Es decir, no lo puedo entender ni intelectual, ni política, y menos moralmente. Que de verdad lo que se quiera es una implosión de Venezuela. Hablemos claro, una intervención militar o un golpe promovido, inducido, es una guerra civil. Esto es lo que y claro, insisto, yo durante tiempo me he resistido a pensar en esta hipótesis. Creía que era simplemente, debo decir que creía que era en fin, que algunos muy amigos del gobierno de Maduro pues me alertaban en este sentido para en fin, influirme. Pero, claro, cuando he empezado a ver en los últimos meses que hay declaraciones ya abiertas, es que, claro, el secretario general de la OEA, que es una organización por las democracias y por la paz y por la cooperación pacífica y la salida pacífica de los conflictos, diga esto, empieza a ser muy preocupante. Yo debo de decir algo muy claro a todos los gobiernos y a todas las sociedades de Latinoamérica especialmente. Es decir, dar un paso en la dirección de una intervención militar
o de promover un golpe de Estado será una catástrofe civil, humanitaria, de vidas y, desde luego, un factor de desestabilización inequívoco en toda la región. Passa longe de ser uma defesa da democracia. Bueno, es que la primera, claro, la primera defensa de la democracia es la paz. El valor supremo de la democracia es la convivencia sin violencia, sin el uso de la fuerza. Y siempre hay una posibilidad. Es decir, además me llama la atención, por supuesto, que Venezuela tiene una crisis económica muy fuerte. Y en esa crisis hay, sin duda alguna, razones del gobierno de Maduro y también las sanciones que están dando muy duro, y que además lo paga, como siempre, lo paga la gente, el pueblo, no es el gobierno de Maduro. Claro que ha habido un problema de confrontación política y de situación de gran tensión, pero, por favor, si esto justifica, ¿no?, una guerra y una intervención, entonces, si hacemos un repaso al mundo, pues sería dramático, estaríamos todo el día en intervenciones, 1, 2, allí donde se han producido situaciones, o sea, no me quiero sumar a la profecía que se autocumple, a la teoría de la profecía que se autocumple, ¿no? Pero yo viví muy directamente la guerra de Irak, muy de cerca, tenía ya la responsabilidad importante del Partido Socialista y me recuerda la brutal campaña que hubo, es decir, que tenían armas de destrucción masiva para justificar una intervención, y ahora me está recordando todo el concepto de tiranía de Venezuela y de la crisis humanitaria, como que no hubiera ninguna crisis de migración o no hubiera habido en la historia de Venezuela. Me está sonando a la justificación de algo muy serio. Es decir, estoy muy preocupado. Essa obsessão pela Venezuela tem a ver com petróleo, com ouro, com diamante? Por que essa obsessão? É o petróleo? Os Estados Unidos querem o petróleo da Venezuela? He dado muchas vueltas, ¿no? Yo creo que hay dos factores, ¿no? El chavismo en su día, que hoy ha perdido mucho apoyo, pues es verdad que representó una opción alternativa muy enfrentada a lo que representa Estados Unidos, el imperialismo, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso, en fin, es de las cosas que más el chavismo además hace gala, o sea, son completamente expansivos en esa doctrina, en esa teoría, lo exhiben, agotan todos los argumentos y, por tanto, bueno, pues ahí hay un factor de lo que es toda la derecha más dura, seguramente norteamericana, muy de considerarles como los principales adversarios para todo lo que son su visión y sus planes de Latinoamérica, que no son más que una visión completamente de que, o sea, es que hay muchos políticos norteamericanos, de la derecha especialmente, pero no solo de la derecha, que creen que pueden disponer de este continente. O sea, que tienen derecho. O sea, no, quiero decir que hay que entender, ¿no?, lo que quiero decir. Que tienen derecho, no es que sean imperialistas, no, que es natural, que es natural, que ellos, que son la gran potencia, es decir, bueno, pues unos países que están todavía en desarrollo y tal, bueno, pues tienen que hacer lo que nosotros digamos. O sea, es como algo de derecho divino, ¿no? O sea, que es muy importante siempre intentar entender cómo piensa el otro, ¿no? Entonces, eso está ahí, y el chavismo ha sido para eso un factor que para ellos, lógicamente, les negaba. Y luego, por supuesto, que el petróleo tiene mucho que ver, no solo el petróleo, sino el oro, el coltán, toda la riqueza, ¿no? Que, por cierto, es uno de los factores que ha llevado a que Venezuela tenga un grave problema, y es que su gran dependencia del petróleo no ha favorecido nada que su economía se diversifique y que tengan otros sectores productivos. Porque, ¿sabes? Claro, si cuando el petróleo está a 140, pues la economía está boyante, pero si cae a 40, en unos meses, el país lo destroza económicamente. Entonces, quiero decir que esto no es un problema solo de Venezuela, salvo Noruega, todos los países petroleros que yo conozco tienen problemas. Entonces, Noruega, como se sabe, tiene un fondo de reserva, un fondo de pensiones, todo lo que obtienen del petróleo no lo tocan. Lo meten en un fondo de pensiones que tiene casi $1 billón en el fondo.
y que invierte por todo el mundo. Bueno, bien, pero esa es otra historia. Es decir, yo creo que eso influye, pero de verdad... y además debo decir que no es fácil encontrar comprensión y entendimiento de que Venezuela, una salida implosiva a Venezuela sería una gran catástrofe. Fíjese, aún estando en la posición más crítica que se pueda estar con el presidente Maduro, con el que, por cierto, muchos de los países se niegan a hablar, por eso digo que es algo increíble y obsesivo. O sea, se puede hablar con el presidente de Corea del Norte, que, en fin, ¿no? Es una democracia ejemplar, ¿no? Todos sabemos, y está negociando el presidente Trump y el presidente Maduro, o sea, que fue elegido en su día democráticamente, ya no entró en las últimas elecciones, pero fue elegido en 2013, o sea, solo se le pide y se le exige que se vaya. Y se niega toda la comunidad, digamos, conservadora, a hablar con él. Esto es un caso, para que yo soy un testigo incómodo, ¿no? Un testigo incómodo porque además asumí esta tarea, en fin, con toda responsabilidad, pero después de lo que estoy viendo en Venezuela, no pienso dejar Venezuela porque estoy descubriendo grandes claves, incluso después de ser presidente, que ya estuve en un sitio importante, de cómo funcionan las relaciones políticas y económicas internacionales, ¿no? Y por tanto, claro, creo que debo hacer esto para que se sepa, ¿no? En gran medida. Y por supuesto, para intentar, que es mi objetivo, intentar que aquello no acabe en un conflicto civil que sería, en fin, poner a Venezuela y a Latinoamérica en una posición muy difícil. Uma intervenção na Venezuela pode levar a região toda a uma instabilidade muito forte, uma guerra civil lá. Absolutamente. Porque sabemos Colombia, dónde está, lo que representa, sabemos otros países, los vínculos del chavismo, sabemos, bueno, es que Venezuela es un país muy importante. No quiere decir que ahora que tiene una crisis económica grave, muy grave, no deja de ser un país importante. Es evidente, ¿no? Por los recursos que tiene, por la población, por lo que ideológicamente ha representado el chavismo, por todo. Es decir, no quiero imaginar ese escenario. No lo quiero imaginar. Pero estoy seguro que sería para toda la región. Entonces, esto sí lo he vivido como presidente del gobierno de un país importante, ¿no? Te asusta a veces que decisiones o posiciones políticas que se toman, en mi opinión, a veces con ligereza, puedan llegar a provocar unas situaciones tan graves. Sucede, a veces estoy con dirigentes políticos hablando y digo, pero en fin, ¿qué conocimiento tienes de lo que sucede en Venezuela para tener esta posición? Y esto claro, me produce una amargura intensa. Sim, pode ser erro tão grande quanto foi a guerra do Iraque. ¿Perdón? Pode ser erro tão grande quanto foi a guerra do Iraque. Sin duda. Estamos pagando y pagaremos durante muchos años porque, bueno, todos somos conscientes de que tenemos Oriente Medio en un estado lamentable, que solo ha producido miles de pérdidas de vidas humanas, desplazamientos masivos, conflictos bélicos en otros países, y bueno, que en última instancia está repercutiendo en todo el fenómeno migratorio en Europa, en fin. Uma palavra sobre a Espanha. A Espanha passou por tanta mudança. Nessa crise surgiu un movimiento de izquierda, o Podemos. Sí, afortunadamente. No salió un movimiento de derechas como en otros sitios. Pois é. Eso indica que España es bastante progresista. Tem a questão da Catalunha, enfim, eu queria que o senhor fizesse desse a sua visão sobre a Espanha hoje. O senhor está mais bueno, satisfeito? La crisis económica se va recuperando, tenemos un reto fundamental en el aspecto socioeconómico y es que de la crisis se salió con bastante precariedad laboral para los jóvenes y necesitamos hacer cambios que garanticen más estabilidad en el empleo, o sea, recuperar el valor del trabajo.
es un elemento fundamental para una sociedad productiva. Dos, en el terreno político, llevamos 100 días de un nuevo gobierno que ha nacido con grandes esperanzas, que es un muy buen gobierno y donde la izquierda se está entendiendo, que es muy importante, es el Partido Socialista y Podemos. Bueno, es normal, ¿no? Con un poco de perspectiva, que hayamos tardado pues casi 2 años en ir entendiendo uno al otro, y ahora hay un clima que es bastante positivo de entendimiento. Yo creo que como siempre sucede, para entenderse hay que reconocerse. En un momento dado Podemos quería no reconocer al PSOE porque le quería dar el sorpaso, ganarle. Eso es muy difícil, será muy difícil siempre, y el PSOE pues tenía que reconocer a Podemos, se han reconocido, ahora está trabajando junto. Yo creo que el gobierno tiene unas expectativas positivas, ¿no? Medidas sociales, medidas democráticas, que sin duda alguna cuentan con un apoyo mayoritario. El gran tema es Cataluña, es el diálogo con las fuerzas políticas llamadas independentistas, pero que a mí me gusta llamarlas nacionalistas, porque antes eran nacionalistas y ahora son independentistas, lo que él quiere decir que pueden volver a ser nacionalistas, ¿no? Es decir, nada es eterno, ni las ideologías. y afortunadamente hay un terreno en el que se puede producir ese diálogo, porque sin duda alguna Cataluña es muy importante que esté con España. Es muy importante que no retomen un viaje que es a ninguna parte, y es muy importante que España y que el gobierno y las instituciones comprendan que los catalanes, muchos catalanes, ¿no? Al menos la mitad, según todos los datos, se sienten de otra manera. Hay que entenderlo, hay que integrarlo, hay que agotar horas de diálogo, que es el único camino que nos puede llevar a recuperar una cierta estabilidad. Y por tanto, y además es muy importante que haya un gobierno de izquierdas para el contexto europeo, para los grandes temas europeos de inmigración, de cohesión social. Bueno, eso es muy importante, ¿no? Es decir, sí, tenemos el gobierno italiano, pero yo le digo a la gente, pero también tenemos el gobierno de España, es tan importante o más, ¿no? Muito obrigada. Muchas gracias. Obrigada. Bueno, pues nada. Boa viagem. Sí. No, lo de Venezuela es muy serio. Sí.